titula El Hijo Eterno, y es uno de los más profundos del libro. Aquí Urantia revela la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad del Paraíso. No es Jesús, aunque está relacionado, es algo infinitamente más grande y más antiguo. Te voy a explicar en lenguaje simple quién es el Hijo Eterno según Urantia, por qué se le llama el Verbo de Dios y qué significa eso realmente para ti, cómo el Hijo Eterno funciona como la contraparte maternal de Dios Padre en el cosmos, y cuál es la diferencia brutal entre el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Al final entenderás por qué necesitas ambos aspectos de Dios para tu crecimiento espiritual, y cómo el Hijo Eterno te rodea, aunque no habite dentro de ti como el ajustador. ¿Listo para explorar el segundo miembro de la Trinidad según el libro de Urantia? El problema del primer pensamiento. El documento empieza con una disculpa brutal de los reveladores celestiales mismos. Dicen que van a usar conceptos como primer pensamiento de Dios, aunque son falsos. ¿Por qué falsos? Porque el Hijo Eterno nunca tuvo principio igual que el Padre. Pero nuestras mentes temporales no pueden comprender la eternidad sin un punto de inicio. Así que usan lenguaje de secuencia temporal para ayudarnos a entender lo intemporal. Es como intentar explicar el color rojo a alguien que nació completamente ciego. Los reveladores admiten que están distorsionando la realidad para que podamos captarla parcialmente. Imagina intentar explicar un cubo tridimensional a seres que solo perciben 2 dimensiones. Tendrías que usar aproximaciones y analogías que técnicamente son incorrectas pero útiles. Eso es exactamente lo que Urantia hace con conceptos como el origen del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del concepto personal de Dios. Es literalmente la personalización del pensamiento espiritual infinito del Padre Universal. Urantia lo llama la segunda gran fuente y centro del universo de los universos. Si el Padre es el Yo Soy, entonces el Hijo es el Yo Expreso, de la divinidad. El Hijo Eterno es co-creador con el Padre de absolutamente todo lo que existe. Nunca el Padre crea nada personalmente, excepto en conjunción directa con el Hijo. Por eso el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ese Verbo es el Logos griego, es el Hijo Eterno según la revelación de Urantia. Y todo lo que fue hecho por medio de él, sin ninguna excepción posible. Cuando Jesús vino a Urantia, era un hijo del Hijo Eterno encarnado en forma humana. El Hijo Eterno tiene diferentes nombres en diferentes partes del universo maestro según Urantia. En Jabona, el universo central se le conoce como la fuente coordinada y el co-creador. En Ubersa, la sede de nuestro superuniverso, se le llama el centro coordinado del espíritu. En Salvington, la capital de nuestro universo local, está inscrito como segunda fuente eterna. Los Melquisedec, una orden de seres celestiales, se refieren a él como el hijo de hijos. Pero en nuestro mundo, Urantia, este hijo original, ha sido confundido con Jesús mismo. Jesús no es el Hijo Eterno, sino un hijo creador coordinado llamado Miguel de Nevadón. Es como confundir al CEO de una corporación con el hijo del dueño de la empresa. Ambos son hijos, pero uno es el hijo original eterno y el otro es un hijo creado. Esta confusión teológica ha causado malentendidos masivos en el cristianismo tradicional durante siglos. Urantia cita directamente el prólogo del Evangelio de Juan para explicar al Hijo Eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo con un B mayúscula no es simplemente Jesús, sino el Hijo Eterno mismo. Jesús como Miguel encarnado es una expresión temporal del Verbo Eterno en forma humana. Cuando los apóstoles tocaron a Jesús, estaban tocando físicamente al Verbo de vida encarnado. Juan en su primera epístola escribe, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del Verbo de vida, escribe Juan. Y ese Hijo, otorgado verdaderamente, provino del Padre tal como provino el Hijo original. En su oración sacerdotal, Jesús dijo, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes de que este mundo fuese, porque Jesús como Miguel preexistía a su encarnación humana. Ahora podrías estar pensando, ¿por qué importa distinguir entre Jesús y el Hijo Eterno? Importa porque cambia radicalmente cómo entiendes la naturaleza de Dios y la creación misma. El Hijo Eterno es la totalidad del aspecto espiritual personal de Dios en el cosmos. Jesús es una expresión local y temporal de ese Hijo Eterno en nuestro universo específico.
Es la diferencia entre el océano completo y una ola específica en ese océano inmenso. La ola es real y es parte del océano, pero no es todo el océano completo. Cuando adoras al Padre Universal, estás también adorando al Hijo Eterno, simultáneamente según Urantia. Porque el Padre nunca se manifiesta personalmente, excepto a través de su Hijo Eterno. Son dos personas divinas separadas, pero tan unidas que funcionalmente son inseparables en la creación. Y esto nos lleva a la naturaleza brutal del Hijo Eterno que exploraremos ahora mismo. Capítulo 2. La naturaleza maternal del Hijo. 5:30-10. 5:30-6. El Hijo como contraparte del Padre. Urantia hace una declaración absolutamente revolucionaria en la sección 2 del documento. El Hijo Eterno es tan inmutable e infinitamente digno de confianza como el Padre mismo. Es tan espiritual como el Padre, un espíritu verdaderamente ilimitado en naturaleza divina. Pero hay una diferencia crítica. El Hijo está un paso más cerca de nosotros. Es más accesible, más personal, más cercano en su trato con las criaturas mortales. Si el Padre es majestuoso y trascendente, el Hijo es cercano y misericordioso según Urantia. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre porque son idénticos en carácter. Pero el Hijo revela ese carácter de una manera que las criaturas finitas pueden captar mejor. Es como la diferencia entre el sol en el cielo y la luz del sol que toca tu piel. Ambos son la misma luz, pero uno lo experimentas directamente y el otro indirectamente. 6. Ahora viene la parte que va a explotar tu teología tradicional por completo según Urantia. El documento dice literalmente, el Hijo es la Madre Universal y todos nosotros constituimos su familia. Espera, ¿acabas de leer Madre Universal en referencia al Hijo Eterno de la Trinidad? Sí. Urantia revela que en cuanto a identidad y naturaleza, el Hijo es la contraparte del Padre. En el mismo sentido que Dios es el Padre universal, el Hijo es la Madre universal. No estamos hablando de género biológico, sino de arquetipos funcionales de divinidad según Urantia. El Padre representa el aspecto paternal, iniciador, proveedor, fuente de personalidad e identidad. El Hijo representa el aspecto maternal, nutridor, misericordioso, cercano, protector del universo. Es por eso que Urantia dice que el amor del Padre es comparable al amor de un padre, mientras que el amor del Hijo Eterno se asemeja más al afecto de una madre. Aquí Urantia hace una distinción que no encontrarás en ninguna teología tradicional jamás. Dios es amor, dice el documento, pero el Hijo es misericordia aplicada en acción. La misericordia es amor en movimiento, es el amor del Padre ejecutado por el Hijo. El Padre concibe el amor infinito y el Hijo lo administra como misericordia universal. Piensa en ello así. El Padre te ama incondicionalmente por ser su Hijo creado. Pero el Hijo ejerce misericordia cuando fallas, cuando tropiezas, cuando te alejas del plan divino. El amor del Padre dice, eres mío para siempre, sin importar lo que hagas. La misericordia del Hijo dice, te levanto, te restauro, te guío de regreso al camino. No son opuestos, sino complementos perfectos de la naturaleza dual de Dios revelada. Y aquí viene una corrección brutal a la teología cristiana tradicional según Urantia. Urantia dice algo devastador para la teología tradicional sobre Jesús intercediendo ante Dios. Cuán erróneo imaginar al Hijo Eterno apelando ante el Padre para que sea misericordioso. La idea de que Jesús tiene que convencer a un Dios enojado de perdonarnos es grotesca. Tales conceptos de Dios son groseros, dice explícitamente el documento 6 de Urantia. No es que el Hijo calme la ira del Padre para que nos perdone por nuestros pecados. Más bien, todas las ministraciones misericordiosas del Hijo revelan el corazón del Padre mismo. El amor del Padre es el origen real y eterno de la misericordia del Hijo. No hay conflicto entre ellos, no hay negociación, no hay apaciguamiento de ira divina alguna. El Hijo no se dedica a la tarea innoble de persuadir a un Padre indulgente, dice Urantia. Ambos, desde toda la eternidad, están completamente unificados en amor y misericordia hacia todas las criaturas. Hoy, detente un momento y piensa en cómo esto transforma tu concepto de Dios radicalmente. No hay un Dios enojado que necesita ser aplacado por el sacrificio de su Hijo. No hay división entre un Padre justo que castiga y un Hijo misericordioso que perdona. Hay una unidad perfecta de amor paternal y misericordia maternal en la divinidad misma.
El Padre te ama como Padre con identidad y propósito eterno para tu vida. El Hijo te nutre como Madre con misericordia activa cuando tropiezas en tu camino espiritual. Ambos aspectos son igualmente divinos, igualmente eternos, igualmente necesarios para tu crecimiento completo. ¿Empiezas a ver por qué Urantia presenta una visión radicalmente diferente de Dios? No es un tirano celestial, sino una divinidad dual de amor y misericordia perfectamente balanceada. Y esto nos lleva a los atributos específicos del Hijo Eterno que necesitas conocer ahora. Omnipotencia espiritual del Hijo. El Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de toda la realidad cósmica según Urantia. Su poder espiritual es absoluto en relación con todas las actualidades del universo conocido. Él ejerce control perfecto sobre toda la energía espiritual y toda realidad espiritual actualizada. Todo espíritu puro y todos los seres espirituales responden al poder de atracción del Hijo. Urantia lo llama la gravedad del espíritu, comparable a la gravedad física de la materia. Así como los planetas orbitan el Sol por gravedad, las realidades espirituales orbitan al Hijo. Si apareciera un universo ilimitado en el futuro eterno, el Hijo podría controlarlo completamente. Su poder espiritual es literalmente infinito, sin límite alguno en el dominio del espíritu puro. Pero aquí viene algo crítico. El Hijo es omnipotente, solo en el dominio espiritual. En la economía del universo, las deidades no duplican funciones innecesariamente, dice Urantia. La omnipresencia del Hijo original constituye la unidad espiritual del universo de universos. La cohesión espiritual de toda la creación se basa en la presencia del Hijo activa. Es difícil diferenciar la presencia espiritual del Padre de la presencia del Hijo eterno. El Espíritu del Padre reside eternamente en el Espíritu del Hijo, según Urantia. En situaciones de naturaleza espiritualmente dual, Padre-Hijo, el Espíritu del Hijo está coordinado con el Padre. Espiritualmente el Hijo eterno está con vosotros y en torno a vosotros ahora mismo. Pero hay una diferencia brutal con el ajustador del pensamiento que habita en tu mente. El Espíritu del Hijo te rodea como atmósfera, pero no habita dentro de ti internamente. El fragmento del Padre sí habita en ti ajustando tu mente a actitudes progresivamente divinas, pero el Hijo te envuelve externamente atrayéndote hacia arriba mediante la gravedad espiritual del universo. 11. Ahora. Urantia revela las limitaciones del Hijo Eterno, y esto es fascinante teológicamente hablando. El Hijo Eterno no funciona personalmente en los dominios físicos de la realidad material. Tampoco funciona, excepto a través del Espíritu, en los niveles del ministerio de la mente. Pero estas limitaciones no reducen sus atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia espiritual. La personalidad es el don exclusivo del Padre universal, no del Hijo, según Urantia. El Hijo deriva su personalidad del Padre, pero sin el Padre no otorga personalidad él solo. Cuando el Hijo crea personalidad, lo hace en conjunción con el Padre o el Espíritu Infinito. El Hijo da origen a vastas huestes de espíritus, pero no son personalidades independientes. Es un co-creador de personalidades, pero de sí mismo y por sí solo nunca crea seres personales. Esta limitación no le quita capacidad de crear cualquier tipo de realidad espiritual imaginable. Aquí viene una de las revelaciones más importantes del documento 6 según Urantia. El Hijo Eterno, como ser infinito y exclusivamente personal, no puede fragmentar su naturaleza. No puede distribuir porciones individualizadas de su ser como hacen el Padre y el Espíritu. El Padre se fragmenta en ajustadores del pensamiento que habitan en millones de mortales. El Espíritu Infinito se fragmenta en diversos espíritus ministradores a través del universo. Pero el Hijo no puede hacer esto porque es personal absoluta y exclusivamente según Urantia. Sin embargo, el Hijo puede otorgarse como espíritu ilimitado para bañar toda la creación existente e incesantemente atraer hacia sí todas las personalidades y realidades espirituales del cosmos completo, aunque no habita en ti como el ajustador te rodea y atrae hacia el paraíso. Tu crecimiento espiritual es literalmente una respuesta a la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Aunque el Hijo no otorga ajustadores del pensamiento, participó en su concepción según Urantia. En el pasado eterno, el Hijo participó en concilio con el Padre Universal aprobando el plan. Cuando el Padre proyectó otorgar fragmentos de sí mismo, propuso al Hijo una idea revolucionaria. Hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen.
dijo el Padre al Hijo eternamente, y el Hijo prometió cooperación interminable en el plan de ascensión de los mortales temporales. Así como el fragmento espiritual del Padre habita en ti, la presencia del Hijo te envuelve, y ambos laboran eternamente como uno solo para tu avance espiritual hacia el paraíso. El ajustador desde dentro, empujándote hacia la perfección divina de carácter personal espiritual. El Hijo desde fuera, atrayéndote mediante gravedad espiritual hacia la fuente de todo espíritu. Ambos trabajando en perfecta armonía para transformarte de mortal temporal a ser espiritual eterno. El Hijo eterno es espíritu y tiene mente, pero no una mente comparable a la tuya. El hombre mortal percibe la mente en niveles finito, cósmico, material y personal solamente. Le resulta difícil comprender la naturaleza de la mente asociada con seres supermateriales según Urantia. El tipo de mente que se alía directamente con el espíritu no es comparable con mente material. El espíritu está siempre consciente, tiene mente y posee varias fases de identidad complejas. Sin mente de alguna fase no habría conciencia espiritual en la fraternidad de seres espirituales. La deidad puede ser personal, prepersonal, superpersonal o impersonal en manifestación variable, pero la deidad nunca existe sin mente, es decir, sin capacidad de comunicarse con otros. La mente del Hijo eterno con la del Padre es ancestral a la mente del Espíritu, mejor ilustrada en la premente del ajustador que conoce y es conocido aunque no use palabras. El documento hace una declaración brutal sobre tu capacidad actual de comprender al Hijo eterno. El Hijo eterno es completamente espiritual y el hombre es casi completamente material todavía. Por tanto, gran parte de lo que pertenece al Hijo tendrá que esperar tu ascensión, hasta que alcances el estado espiritual después de tu ascensión morontial del universo local. Luego, según pases a través del superuniverso y prosigáis hacia Javona, se esclarecerán los misterios. En la medida que comiences a ser dotado de la mente del espíritu, el discernimiento espiritual, nunca podrá el concepto del Hijo eterno resplandecer en tu mente material actual, dice Urantia. Ni siquiera en tu mente morontial subsiguiente durante las primeras etapas de ascensión espiritual, sino hasta que te espiritualices y comiences tu ascensión espiritual verdadera hacia el paraíso. Entonces, la comprensión del Hijo eterno comenzará a igualar tu comprensión de Jesús, el Hijo creador. A través de tu experiencia en el universo local, Jesús debe compensar tu incapacidad temporal. El Hijo creador, cuya personalidad es comprensible para el hombre, compensa tu limitación actual. A medida que progreses a través de Orbonton y Javona, dejando atrás memorias de Jesús gradualmente. El tránsito será compensado por conceptos en constante ampliación del Hijo eterno del paraíso, cuya realidad y cercanía aumentarán cada vez más a medida que progreses hacia el centro. Es como un niño que primero conoce el amor a través de su madre humana, pero según crece, comprende el concepto abstracto de amor maternal más allá de su madre específica. Jesús es tu introducción personal y tangible al concepto infinito del Hijo eterno según Urantia. Sin Jesús sería imposible para mortales materiales captar siquiera remotamente al Hijo eterno completo. Pero con Jesús tienes un punto de referencia humano que eventualmente se expandirá infinitamente. El Hijo eterno es una personalidad grandiosa y gloriosa, afirma categóricamente el documento final. Aunque rebasa las facultades de la mente mortal, entender tal ser infinito, no dudes jamás. Él es una persona real, no un concepto abstracto ni una fuerza cósmica impersonal. El autor del documento, un consejero divino, dice algo devastadoramente personal aquí mismo. Yo sé de qué hablo, declara con autoridad absoluta, basada en experiencia directa celestial. Son casi innumerables las veces que me he encontrado ante la presencia divina de este Hijo eterno. Y luego he salido al universo para ejecutar su misericordioso mandato, testifica el consejero. No estamos hablando de filosofía abstracta, sino de testimonio directo de un ser celestial real, que ha estado literalmente frente a frente con el Hijo eterno en el paraíso central, y ejecuta las órdenes misericordiosas del Hijo a través de universos enteros como mensajero divino. Para apreciar el carácter del Hijo debes estudiar la revelación del carácter del Padre. Ellos son por siempre e inseparablemente uno en naturaleza divina y propósito eterno. Como personalidades divinas, son virtualmente indistinguibles para inteligencias inferiores como la nuestra.
Los seres nacidos en Javona y el paraíso sí distinguen al Padre y al Hijo claramente, como dos personalidades separadas que funcionan en ámbitos definidos de administración universal específica, pero en la administración de los universos están tan entrelazados e interrelacionados profundamente, que no siempre es posible distinguir sus operaciones separadas en eventos cósmicos complejos. Cuando en los asuntos de los universos el Padre y el Hijo están en interasociaciones confusas, no siempre es beneficioso intentar segregar sus operaciones individuales, dice Urantia sabiamente. Simplemente recuerda, Dios es el pensamiento iniciador y el Hijo es el verbo expresivo de ese pensamiento. El Hijo eterno es infinito, pero es accesible a través de las personas de sus hijos, y mediante el paciente ministerio del Espíritu Infinito a través de todo el universo maestro, sin el servicio de auto-otorgamiento de los hijos del paraíso como Jesús en Urantia, y el amante ministerio de las criaturas del Espíritu Infinito en cada mundo habitado. Los seres de origen material difícilmente podrían esperar alcanzar al Hijo Eterno jamás. Pero es igualmente cierto que con ayuda de estas agencias celestiales lo alcanzarás eventualmente. El mortal con conciencia de Dios alcanzará ciertamente el paraíso algún día lejano, y llegará ante la presencia personal de este majestuoso Hijo de hijos en gloria. Aunque el Hijo Eterno es el modelo de consecución de personalidad mortal según Urantia, encontrarás más fácil entender primero la realidad del Padre y del Espíritu Infinito, porque el Padre es el verdadero otorgador de tu personalidad humana única e irreemplazable, y el Espíritu Infinito es el origen absoluto de tu mente mortal material que piensa. Pero según ascendáis la senda paradisíaca de progresión espiritual a través de eras cósmicas, la personalidad del Hijo Eterno se os hará cada vez más real y tangible progresivamente, y la realidad de su mente infinitamente espiritual será más discernible para tu mente espiritualizada. Es un proceso gradual de millones de años de ascensión desde lo material a lo espiritual. En el universo local, Jesús el Hijo Creador es tu introducción personal al concepto del Hijo, cuya personalidad es comprensible para el hombre porque una vez vivió como hombre en Urantia. Él compensa tu incapacidad actual de entender la plena significación del Hijo Eterno del paraíso, más exclusivamente espiritual, pero sin embargo absolutamente personal en naturaleza divina eterna. A medida que progreses a través de Orbonton, nuestro superuniverso durante tu ascensión morontial, y luego a través de Javona, el universo central perfecto de 1.000 millones de mundos, según dejes atrás el cuadro vívido y las profundas memorias emocionales de Jesús gradualmente. El tránsito de esta experiencia material y morontial será compensado por conceptos ampliados constantemente y comprensión cada vez más intensa del Hijo Eterno del paraíso en su gloria absoluta, cuya realidad y cercanía aumentarán cada vez más a medida que progreses hacia el paraíso central. No es que olvides a Jesús, sino que tu concepto de Él se expandirá infinitamente, hasta que comprendas que Jesús era una ventana temporal hacia una realidad eterna inmensa, como mirar a través de un telescopio una galaxia distante que se vuelve más clara gradualmente, hasta que finalmente estás en esa galaxia misma, experimentándola en toda su magnificencia completa. Ahora mismo, en este preciso momento, el Hijo Eterno te rodea como atmósfera espiritual invisible. No habita en ti como el ajustador del pensamiento, pero te envuelve desde fuera constantemente. Cada impulso que sientes hacia la bondad, la verdad, la belleza, la misericordia, viene del Hijo. La gravedad espiritual del Hijo te atrae hacia arriba como la gravedad física te atrae hacia abajo. Cuando muestras misericordia a alguien que no la merece, estás reflejando la naturaleza del Hijo. Cuando perdonas lo imperdonable, estás canalizando el carácter maternal del Hijo Eterno mismo. El amor paternal del Padre te da identidad, pero la misericordia maternal del Hijo te restaura. Necesitas ambos aspectos de Dios para crecer espiritualmente de manera balanceada y completa. No puedes comprender plenamente al Hijo Eterno ahora, pero puedes responder a su atracción espiritual, y algún día lejano estarás frente a frente con esta magnífica personalidad en el paraíso central. El documento 6 del libro de Urantia revela al Hijo Eterno la segunda persona de la Trinidad, la contraparte maternal de Dios Padre, el aspecto misericordioso de la divinidad infinita completa. Aunque no puedas comprenderlo plenamente,
ahora responde a su atracción espiritual cada día. Muestra misericordia, refleja amor, actúa con compasión porque así reflejas al Hijo Eterno mismo. Y recuerda, el Hijo Eterno es tan personal como tú, pero infinitamente más glorioso. Algún día lo conocerás cara a cara en el paraíso y entenderás por fin esta revelación. Este ha sido el documento 6 sobre el Hijo Eterno del libro de Urantia para tu crecimiento espiritual. Si esto amplió tu concepto de Dios, compártelo con alguien que necesite esta perspectiva expandida hoy. Suscríbete para ver todos los 198 documentos del libro de Urantia.